Estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es Elsa Maxwell y soy profesora de literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El propósito de esta clase es aprender a sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos. Aquí entendemos el texto en el sentido amplio. Puede referirse a una obra literaria, una película, un reportaje periodístico, un podcast, un blog o incluso un libro de historia. La capacidad de registrar y sintetizar las ideas principales de un texto es clave no solo en la vida académica, sino también en la vida personal. Es un indicador de nuestra capacidad para comprender las ideas nuevas y integrarlas con lo que ya sabemos. Déjenme darles un ejemplo para ilustrar el concepto de síntesis. Imaginemos dos escenarios. En el primero, estás escuchando un podcast sobre un tema que te apasiona. Llega un amigo y te pregunta qué estás escuchando. Estás muy entusiasmado sobre el tema, pero al momento de intentar explicarlo, te cuesta expresar con claridad lo que a ti te motiva tanto. Al rato el amigo se aburre y cambia el tema, dejándote un poco frustrado por no haber comunicado bien el tema. Este es un ejemplo de no haber logrado registrar, sintetizar y comunicar las ideas principales. Ahora imaginemos el mismo escenario, pero con otro desenlace. Estás escuchando el podcast, llega el mismo amigo y te pregunta qué estás haciendo. Tomas un segundo para pensar y luego comienzas a explicar de qué se trata el podcast. Logras hacerlo con tanta claridad que tu amigo termina interesándose al igual que tú, dando inicio a una conversación entretenida y estimulante. Este es un ejemplo de haber logrado sintetizar y comunicar las ideas de forma efectiva. Explicaste con facilidad y lucidez el tema a tu amigo, generando así un punto de conexión. Para desarrollar la capacidad de síntesis, me gustaría presentarles un método simple que permite registrar y ordenar lo que se ha leído o escuchado. El método está basado en la premisa de que debemos reflexionar para aprender. Es decir, no solo basta leer un libro o escuchar un reportaje para comprenderlo. Además hay que reflexionar sobre él, pues de este modo logramos internalizar el material y convertirlo en conocimiento propio. El método se refiere a una secuencia de preguntas de reflexión. En primer lugar, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hitos más importantes en el texto? Pregunta número 2. ¿Qué opinas sobre lo leído y por qué? Y pregunta número 3. ¿Cuáles son tus principales conclusiones o aprendizajes? En un principio, es recomendable dejar un tiempo al final de la lectura para responder a las preguntas, pero en la medida en que ganamos más experiencia y familiaridad con ellas, las podemos hacer en el momento en que leemos, es decir, simultáneamente. Lo que más importa es reflexionar sobre lo leído o lo escuchado, pues de esta forma se procesan las ideas en nuestra mente y se relacionan con el conocimiento que ya tenemos, reforzando así el ciclo de aprendizaje. Ahora vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica este método de reflexión. En este caso, vamos a aplicar las preguntas a una obra literaria, La Odisea, pero también sirven para reflexionar sobre otros textos narrativos, como el relato periodístico, el podcast y el testimonio. Antes de explicar la escena que he elegido para ustedes, les quiero dar un consejo que ayuda a recordar lo que leímos o escuchamos. Traten de imaginar la escena en su mente como si fuera una película. ¿Cómo imaginas a los personajes y los lugares? ¿Qué tipo de vestimenta llevan y cómo son sus caras? ¿De qué forma imaginas el lugar donde sucede la acción? Este proceso fomenta nuestra creatividad e imaginación y ayuda a registrar los detalles de lo leído en nuestra memoria. Ahora les voy a contar sobre la escena. El personaje principal es Odiseo, un guerrero y rey que lleva 20 años alejado de su pueblo y de su hogar por haber luchado en la guerra de Troya. Lo que más desea Odiseo es volver a su casa y reencontrarse con su familia,
pero para ello debe surcar una serie de obstáculos que le impiden cruzar el mar y llegar a casa. En la escena que vamos a analizar, se relata el encuentro de Odiseo y sus compañeros con el Cíclope, un ser gigantesco con un solo ojo que devora a humanos. Es una escena muy emocionante y una de las más emblemáticas de la obra por la forma en que Odiseo logra zafarse del peligro. En este preciso momento, Odiseo y su tripulación se encuentran atrapados en la cueva del Cíclope y han observado con terror cómo el gigante ya ha devorado a 2 de sus compañeros. Necesitan escapar con urgencia. Gracias a su fuerza y ingenio, Odiseo ha logrado debilitar al Cíclope, enterrándole una estaca en su único ojo. Pero aún así, no han podido salir de la cueva, pues el Cíclope se encuentra sentado justo frente a la entrada. Veamos lo que sucede a partir de este momento en la obra. Aquí voy a proyectar el texto en sí para que puedan seguirme mientras leo en voz alta. No se preocupen si no entienden todo de inmediato. Está escrito en un español más antiguo, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Aquí leo las palabras de Odiseo. El Cíclope se sentó a la entrada, tendiendo los brazos por si lograba echar mano a alguien que saliera con las ovejas. Tan mentecato esperaba que yo fuese. Mas yo no meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor y si hallaría algún arbitrio para librar de la muerte a mis compañeros y a mí mismo. Revolví toda clase de engaños y de artificios, como que trataba de la vida y un gran mal era inminente. Y al final parecióme la mejor resolución la que voy a decir. Había unos carneros bien alimentados, hermosos, grandes. Los até de 3 en 3, y así el del centro llevaba un hombre y los otros 2 iban entre ambos lados para que salvaran a mis compañeros. 3 carneros llevaban, por tanto, a cada varón. Así, cuando el Cíclope palpaba el lomo a todas las reses que estaban de pie, el simple no advirtió que mis compañeros iban atados a los pechos de los velejudos animales. El último en tomar el camino de la puerta fue mi carnero, cargado de su lana y de mí mismo, que pensaba en muchas cosas. Así vemos cómo Odiseo logró zafarse del peligro inminente, salvando la vida de sus compañeros y de sí mismo gracias al ingenio, la creatividad y el valor. Ahora que hemos leído el pasaje, volvamos a las preguntas de reflexión. En primer lugar, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hitos más importantes de esta escena? ¿Hubo algo que no entendiste o que no te quedó claro? Este es el momento para volver a revisar el texto para despejar dudas. Número 2. ¿Qué opinas sobre lo leído y por qué? ¿Qué piensas sobre el actuar de los personajes? ¿Qué relevancia tiene para ti? Y por último, número 3. ¿Cuáles son tus aprendizajes y conclusiones finales? Como modo de ejemplo, les voy a compartir mis respuestas. ¿Qué sucedió? Aquí voy a resumir la trama. Odiseo está atrapado en una cueva y ve cómo mueren sus compañeros en manos del Cíclope. Sabe que debe hacer algo, pero que no puede depender meramente de la fuerza física para escapar de la cueva, pues el Cíclope es mucho más fuerte que ellos, si bien está debilitado por la estaca clavada en su ojo. Así, Odiseo idea la trampa de esconder a sus compañeros entre medio de los carneros, de modo que podrán salir de la cueva sin que el Cíclope se dé cuenta. El plan funciona y logran salir del peligro. ¿Qué opino yo sobre lo sucedido? La pregunta número 2. Me impresiona el ingenio y la astucia, y sobre todo la tranquilidad de Odiseo. Está en una situación de mucho peligro, debe actuar rápido para salvar la vida de sus compañeros, y no puede equivocarse, porque de lo contrario todos morirán. Hay mucho que está en juego y está bajo mucha presión, pero aún así mantiene la calma y empleando su inteligencia logra tramar una solución que salva la vida de su equipo. Yo me pregunto, si yo estuviera en una situación similar, si yo pudiera actuar con tanta facilidad, si yo podría mantener la mente en calma y idear un plan tan hábilmente como Odiseo. Y número 3, ¿qué aprendí yo? ¿Cuáles son mis principales conclusiones? Aquí primen los valores de la inteligencia y la improvisación. Odiseo debe usar su ingenio y creatividad para salir de una situación compleja y potencialmente fatal.
Odiseo representa cómo el ser humano supera situaciones de adversidad usando su mente y los recursos que tiene a su disposición. Por último, me llama la atención que Odiseo es el último en salir. Prioriza la vida de sus compañeros por sobre la suya. Y en ese sentido es un gran líder. Piensa en el grupo, no solamente en sí mismo. En esta clase hemos aprendido un método para estudiar y analizar obras narrativas que hemos leído o escuchado. El método está basado en 3 breves preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Qué opino? ¿Y qué concluyo? También hablamos sobre la importancia de imaginar las escenas mientras vamos leyendo o escuchando un texto. Así estimulamos nuestra capacidad creativa y también nos ayuda a recordar con mayor facilidad los detalles de la obra. Al imaginar las escenas y reflexionar sobre las preguntas señaladas, sirve como guía para recordar lo que sucede en la trama y también para pensar críticamente sobre la importancia de los personajes y sus acciones. Del mismo modo, nos ayuda a profundizar nuestra comprensión de la obra al reflexionar sobre ella desde una mirada personal. De esta forma logramos sintetizar el material y convertirlo en conocimiento propio, así completando el ciclo de aprendizaje.